Saludos historiautas y sean bienvenidos una vez más a esta, su biblioteca. En el año 79 de la Era Común ocurrió uno de los mayores desastres naturales del mundo antiguo, la erupción del monte Vesubio. Este monte, que es realmente un volcán activo, se ubica en la región de Campania en el suroeste de la península itálica, siendo la montaña más sobresaliente de la región con sus 12 kilómetros de diámetro y su altura que supera los 1280 metros, por lo que, en época romana, esta estructura natural se convirtió en un gran referente geográfico de la zona. Si bien ya los romanos de la época imperial, o al menos los más letrados, tenían cierta noción de lo que era un volcán por las fumarolas y la continua expulsión de lava a través de cráteres como el del monte Etna, lo cierto es que seguían sin dimensionar los verdaderos peligros de estas estructuras geológicas, pues desde la fundación de Roma, que la tradición marca en el año 753 a.C. de la Era Común, los romanos no habían presenciado una erupción altamente violenta. Además, desde que los primeros asentamientos de importancia se establecieron en la región de Campania alrededor del siglo IX antes de la Era Común, el Vesubio no había presentado actividad de consideración, y por ello fue calificado por mucho tiempo como un monte dormido. Así que las poblaciones cercanas a este volcán nunca se sintieron en peligro, y que aquella zona contara con bellos paisajes, y especialmente con un suelo altamente fértil y apto para el cultivo del olivo y de la vid, muy preciados y redituables en el mundo romano, era causa suficiente para suprimir cualquier mínimo deseo en la población de querer abandonar el lugar, y ni siquiera los frecuentes movimientos telúricos de Campania hicieron a los pobladores cambiar de opinión, pues por mucho tiempo estos sismos no fueron de gravedad y solo quedaban en meros sustos. Lo que ellos ignoraban era que tanto aquel suelo fértil que tanto apreciaban, como los temblores, que los romanos creían que eran causados por las corrientes de aire, eran producto realmente de la actividad volcánica del Vesubio. Ahora bien, la ciudad más importante de la región de Campania para tiempos previos al gran desastre era la ciudad de Pompeya. Fundado originalmente hacia el siglo V antes de la Era Común por los Sábnitas, uno de los tantos pueblos itálicos previos a la conquista romana, Pompeya, gracias a sus puertos en la bahía de Nápoles, a donde llegaban diversas embarcaciones cargadas de productos que después se distribuirían por todo el imperio, se había convertido en un importante y rico centro de comercio, con una población que superaba los 12.000 habitantes y contando con una increíble mezcla de varios miles de edificios de diversa índole, tales como tiendas, grandes villas, casas modestas, templos, tabernas, letrinas públicas, un mercado, escuelas, lavanderías, burdeles y teatros, además de cientos de santuarios pequeños dedicados a todo tipo de deidades y ancestros y unas 40 fuentes públicas. En fin, que se trataba de una ciudad bastante rica y próspera, pero eso habría de cambiar. El gran preámbulo que anunció el futuro despertar del Vesubio fue un fuerte terremoto ocurrido el 5 de febrero del año 62, cuya intensidad se ha estimado en unos 7,5 grados en la escala de Richter, el cual devastó a la región de Campania y las zonas aledañas. Este terremoto fue un duro golpe para Pompeya, pues colapsaron gran parte de sus edificios, hubo incendios y se liberaron gases venenosos que acabaron con la vida de buena parte del ganado. Tras este desastre, por primera vez, una considerable parte de la población sobreviviente decidió abandonar la ciudad para no volver jamás. Pero quienes decidieron quedarse iniciaron los trabajos de reconstrucción empeñados en recuperar la antigua gloria de su ciudad. Tras aquel gran terremoto, en Campania los temblores se volvieron mucho más frecuentes, pero nunca tuvieron ni de cerca una intensidad similar al gran terremoto del año 62, por lo cual las labores de reconstrucción, aunque fueron lentas, parecía que conseguirían el cometido de regresarle a Pompeya su estatus de ciudad próspera. Sin embargo, esos anhelos quedarían totalmente destruidos cuando una mañana del 24 de agosto del año 79, o bueno, esa es la fecha tradicional, pues muchos estudios arqueológicos recientes han encontrado evidencias de que esto realmente pudo haber ocurrido en octubre y que la fecha de agosto surgió por un error de traducción de fuentes durante la Edad Media. Pero bueno, fue, según la tradición, el 24 de agosto del año 79, cuando el Vesubio finalmente despertó, expulsando el magma acumulado durante más de 1000 años. La actividad volcánica inició primero como un mero espectáculo de fuego y humo, que parecía inofensivo, pero alrededor del mediodía tuvo lugar la violenta explosión que reventó completamente el cono del volcán y que dejó caer sobre Pompeya una densa capa de ceniza primero y después una onda de calor infernal y gases tóxicos que aniquilaron por completo a todo ser vivo que entró en contacto con estos materiales volcánicos.
Pompeya, junto con las ciudades vecinas de Herculano, Estavia, Míceno, Capri y otras ciudades menores de la región de Campania, quedaron destruidas y sepultadas bajo toneladas de ceniza, por lo que no volvieron a ser habitadas, quedando en el olvido por más de 1500 años, hasta que en el siglo XVIII, tras algunos trabajos de excavación en la región con el propósito de encontrar arte de la época romana, Pompeya fue redescubierta. Y no solo eso, que gracias a aquella ceniza que la había sepultado, conservó muy bien numerosos elementos que daban una idea del modo de vida urbano de la Roma del siglo I de la era común, encontrándose casas, murales, establecimientos, alimentos y muchas cosas más que brindan un montón de información sobre aquel mundo romano. Y por eso se considera el sitio arqueológico de Pompeya como uno de los más ricos, o quizás el más rico enclave del mundo, al haber conservado tan bien, como en una cámara del tiempo, tantos elementos que son una verdadera ventana al pasado. Aunque quizás lo que se ha vuelto más famoso y representativo del sitio de Pompeya son los cuerpos humanos petrificados, que debieron morir a causa de la onda de calor y de los gases tóxicos volcánicos, y cuyas posturas fueron las que adoptaron al momento de su muerte. Pero el sitio arqueológico de Pompeya no es la única fuente de información para conocer los desastres causados por el Vesubio en el año 79, sino que hay una fuente escrita de gran valor por haber sido redactada por uno de los testigos presenciales del desastre, Cayo Plinio Cecilio II, mejor conocido como Plinio el Joven, un escritor y abogado romano, cuya obra más destacada y conocida son las diversas cartas sobre temas varios que envió a conocidos y amigos. De entre esta gran colección de cartas destacan dos para el tema del que trata nuestro video de hoy. Estas misivas estaban dirigidas para uno de los mejores amigos de Plinio, el también famoso historiador Tácito, y en ellas cuenta lo que vio aquel fatídico día en que el Vesubio estalló, acabando con la vida de miles de personas, entre ellas su tío, también llamado Plinio, que para diferenciarlo del sobrino se le da el calificativo de el viejo, y quien además de ejercer la carrera militar, fue uno de los naturalistas y geógrafos más importantes del mundo romano. Precisamente, Plinio el Viejo estaba ayudando, como parte de sus labores castrenses, a evacuar a la población en la región de Campania, y su interés como naturalista le hizo acercarse más al Vesubio en los momentos del desastre, lo que le llevó a la muerte. Plinio el Joven entonces le cuenta a Tácito sobre esto a fin de que, a través de la pluma del historiador, la figura de su tío permanezca siempre en la memoria colectiva. Y bueno, justamente en el video de hoy vamos a conocer estas dos cartas de Plinio, para tener nuestro propio viaje a través de la destrucción de Campania. Por lo que no nos demoremos más y vayamos directo a la península itálica del año 79 a presenciar una de las catástrofes volcánicas más importantes y mejor conocidas de la historia. Yo por ahora me despido, pero recuerden que si el video les gusta, no olviden compartir, suscribirse si no lo han hecho, y ya si se sienten muy generosos, también pueden dejarme un pulgar arriba, que eso ayuda a que esta biblioteca se mantenga abierta y en funcionamiento. Y ya nosotros nos veremos en el próximo video para viajar al pasado, una vez más, a través de sus documentos. Disfruten la lectura. Cayo Plinio a Tácito. Salud. Me pides que te describa la muerte de mi tío, a fin de que más verazmente se transmita a la posteridad. Te lo agradezco, porque estoy convencido de que, si tú conmemoraras su muerte, alcanzará gloria inmortal. Porque, aunque haya perecido en la destrucción de una de las tierras más bellas, con tantos pueblos y ciudades, y aunque aquel inolvidable acontecimiento le asegure una vida inmortal, y aunque él mismo haya dejado obras permanentes, la eternidad de tus escritos le añadirá eternidad. Considero felices a los que, por gracia de los dioses, les es dado hacer cosas dignas de ser escritas o escribir cosas dignas de ser leídas. Pero felicísimos considero a los que cupo hacer ambas cosas. Mi tío se contará en el número de estos, tanto por sus libros como por los tuyos. Y así gustosamente me pongo a hacer lo que de mí solicitas. Estaba en Míceno y mandaba personalmente la escuadra. El 9º día antes de las calendas de septiembre, casi a hora séptima, mi madre le indicó la aparición de una nube de inusitadas grandeza y forma. Había tomado el sol y se había lavado con agua fresca, y luego había comido un poco y echado estudiaba. Se calzó las sandalias y subió a un sitio desde donde se podía contemplar mejor aquel portento. Aparecía una nube, y los que la miraban desde lejos no sabían desde qué montaña salía, pero después se supo que se trataba del Vesubio.
La nube tenía un aspecto y una forma que recordaba a un pino más que a ningún otro árbol, porque se elevaba como si se tratara de un tronco muy largo y se diversificaba en ramas. Creo que ello se debía a que, al debilitarse la corriente que en un principio la impulsaba, la nube, sin esta fuerza impulsora, o debido a su propio peso, se desvanecía a lo ancho y tan pronto era blanca como sucia y manchada, según llevara tierra o ceniza. Como hombre muy sabio, le pareció que aquel portento debía ser visto desde más cerca. Hizo preparar una nave libúrnica y me permitió ir con él si quería, y le contesté que prefería quedarme trabajando, pues me había encargado que le escribiera ciertas cosas. Cuando salía de casa recibió un mensaje de Rectina, la mujer de Tasco, la cual le rogaba que le sacara de aquel trance, pues estaba atemorizada por el inminente peligro, ya que su villa estaba precisamente debajo de la montaña y solo le era dado huir con navíos. Cambió de opinión y se afanó en llevar a término lo que había empezado con intención de estudio. Se embarca en Cuatírremes con la intención de prestar auxilio no solo a Rectina, sino a muchos, porque aquel litoral era tan agradable que era muy frecuentado. Directamente se dirigió ahí donde los demás huían. Mantuvo el timón en dirección al peligro y tan ajeno al miedo que tomaba nota de los movimientos de aquella calamidad y de cuanto se ofrecía ante sus ojos. Cuanto más se aproximaba, la ceniza caía en las naves cada vez más caliente y más densa, y también pedruscos y piedras ennegrecidas quemadas y rajadas por el fuego, al paso que el mar se abría como un vado y las playas se veían obstaculizadas por los cascotes. Estuvo a punto de volver atrás, pero dijo al piloto que se lo aconsejaba. La fortuna favorece a los fuertes. Dirígete a la casa de Pomponiano. Pomponiano vivía en Estavia, y la mitad del golfo lo separaba de nosotros, porque ahí el mar se interna a causa de una curva del litoral. Aunque por aquella parte el peligro no era tan inminente, por el momento, llevó sus enseres a las naves, dispuesto a escapar si amainaba el viento contrario. Este viento fue favorable a mi tío, que llegó, lo abrazó tembloroso y lo consoló y animó con la intención de apartar su temor con serenidad. Ordenó que se le presentara el baño y después se dirigió a la mesa, donde cenó alegremente, o, lo que todavía es más digno de admiración, fingiendo estar alegre. Mientras tanto, en el Vesubio relucían, en diversos lugares, anchísimas llamas y elevados incendios, cuyo fulgor y cuya claridad se destacaban en las tinieblas de la noche. Mi tío, para excusar el miedo, decía que se trataba de hogueras hechas por campesinos fugitivos o villas abandonadas que ardían. Entonces se fue a dormir, y en verdad que durmió con un sueño profundo, pues sus ronquidos eran oídos por los que estaban de guardia en la puerta. Pero el patio por el que se llegaba a la habitación empezó a llenarse de tal modo de ceniza y de pedruscos, que si hubiesen permanecido ahí no hubieran podido salir. Se despertó y se reunió con Pomponiano y los demás que habían estado velando. Deliberaron si se quedarían bajo cubierto o si saldrían al raso, ya que el edificio vacilaba debido a frecuentes y largos temblores y parecía que sus cimientos se corrían de un lado para otro. No obstante, si salían a la intemperie, eran de temer las lluvias de pedruscos, aunque más soportables. Cotejados ambos peligros, se optó por la segunda solución. En mi tío, ello constituyó el triunfo de la razón sobre la razón. En los demás, el miedo sobre el miedo. Se pusieron almohadas en la cabeza, sujetas con trapos, única protección contra lo que caía. En otras partes había amanecido ya. Allí seguía una noche más negra y más densa que todas las noches, solo rota por antorchas y luces variadas. Pareció oportuno ir a la playa y ver qué posibilidades existían en el mar, que estaba desierto y adverso. Allí se echó sobre un lienzo y pidió agua fresca y la bebió 2 veces. A él le despertó y a los demás les hizo oír el olor del azufre, precursor de las llamas, y éstas llegaron luego. Se levantó apoyándose en 2 ciervos, pero cayó enseguida debido, a lo que creo, a que el vaho caliginoso le tapó la respiración y le cerró el estómago, que tenía muy delicado y propenso al vómito. Cuando nuevamente se hizo de día, y era el tercero desde que había dejado de ver, su cuerpo fue hallado intacto y tal como iba vestido, pero más tenía el aspecto de dormir que de estar muerto. Acabo pues añadiendo únicamente que te lo he contado tal como lo vi, o tal como oí relatar inmediatamente después de sucedido, es decir, cuando el recuerdo era reciente. Tú escoge lo que más te convenga, pues no es lo mismo escribir una carta que una historia, ni dirigirse a un amigo que a todos. Ten salud. Cayo Plinio Tácito. Salud.
Inducido por la carta que, a instancia tuya, te escribí sobre la muerte de mi tío, me dices que deseas saber sobre los temores por los que pasé cuando me quedé en Míceno, que es donde interrumpía mi relato. Aunque mi ánimo se horroriza al recordarlo, empezaré. Así que mi tío se hubo marchado, me entregué al estudio, pues para esto me había quedado. Luego me bañé, cené y dormí con inquietud y poco. Hace algunos días había ocurrido un temblor de tierra que no nos alarmó mucho, ya que esto es algo muy frecuente en Campania. Pero aquella noche fue tan violento que parecía que todo más que moverse se venía abajo. Mi madre entró precipitadamente en mi habitación en el preciso momento que yo salía con intención de despertarlas y dormir, y nos sentamos en la explanada que había entre los edificios y el mar. No sé si por provocación o por imprudencia, pues aún no tenía 18 años. Me llevé un volumen de Tito Livio y para distraerme me puse a leerlo y a tomar notas como había hecho antes. De pronto se acercó un amigo de mi tío que recientemente había llegado de Hispania para visitarlo, y al vernos ahí sentados, y a mí que aún estaba leyendo, reprochó a mi madre su paciencia y a mí mi confianza. No obstante, yo seguí ocupado con mi libro. Llegó la primera hora del día y no era todavía claro. Los edificios de los alrededores estaban tan agrietados que en aquel lugar descubierto y angosto el miedo crecía por momentos. Entonces nos pareció oportuno abandonar la villa. La multitud no se queda admirada, pues en los momentos de pánico uno se suele guiar por las decisiones de los demás y todos empujaban a los fugitivos. Al llegar al campo nos paramos. Nos hallábamos a conveniente distancia de las casas y estábamos todavía en situación muy peligrosa y terrible. Nos sorprendían muchas cosas dignas de admiración y de temor. Entre otras, ocurría que los vehículos que habíamos ordenado que nos precedieran, a pesar de estar en un campo llanísimo, emprendían diversas direcciones y no era posible mantenerlos quietos ni aún sosteniéndolos con grandes piedras. Además, veíamos que el mar se recogía en sí mismo como si temiese los temblores de la tierra. La playa se había ensanchado y muchos animales marinos habían quedado en seco sobre la arena. Por otro lado, una negra y horrible nube, rasgada por torcidas y vibrantes sacudidas de fuego, se abría en largas grietas de fuego que semejaban relámpagos, pero eran mayores. Entonces, aquel amigo que había venido de Hispania nos dijo seca y llanamente a mi madre y a mí: si tu hermano, si tu tío vive todavía, quiere que ustedes también se salven. Si ha muerto, quiso que le sobrevivieran. Por tanto, ¿qué esperan para emprender la huida? Le respondimos que no buscaríamos nuestra salvación mientras no supiéramos de la suya, y él, sin esperar más, se alejó del peligro lo más velozmente que pudo. No tardó mucho tiempo en descender aquella nube hasta la tierra y cubrir el mar. Ya había rodeado y escondido a Capri, y corriéndose hacia el Míceno, lo ocultaba. Entonces mi madre me pedía, me rogaba y me mandaba que huyese como pudiera, porque siendo yo joven bien lo podría hacer, y ella, apesadumbrada por los años y el cuerpo, moriría tranquila al no ser la causa de mi muerte. Yo, por mi parte, no me quería poner a salvo si no era justamente con ella, y así la cogí de la mano y la obligué a ir deprisa, lo que hizo acusándose a sí misma de constituir un estorbo para mí. Empezó entonces a caer ceniza sobre nosotros, aunque en pequeña cantidad, pero al volver el rostro vi que se aproximaba una espesa niebla por detrás de nosotros que como un torrente se extendía por tierra. Salgamos de la carretera, dije, mientras tengamos luz para ver, a fin de que aquella multitud que nos sigue no nos aplaste si llegamos a caer cuando vengan las tinieblas. Apenas nos habíamos puesto a caminar a través del campo cuando cayó sobre nosotros una negra noche, no como las que tenemos cuando el cielo está nublado o no hay luna, sino que era una oscuridad igual a la que se produce en un sitio cerrado en el que no hay luces. Allí hubieras oído chillidos de mujeres, gritos de niños, voceríos de hombres. Todos buscaban a voces a sus padres, a sus hijos, a sus esposos, los cuales también a gritos respondían. Unos lamentaban su desgracia, otros las de sus parientes, y había quienes deseaban morir por miedo a la muerte. Muchos eran los que elevaban las manos hacia los dioses, y otros se habían convencido de que los dioses no existen, y la mayoría creía que era la última noche del mundo. No faltaban los que con terror falso y fingido exageraban los peligros reales. Algunos notificaban a los crédulos con falsedad que se había desmoronado e incendiado el Míceno. De pronto empezó a aclararse un poco, pero supusimos que esto no era señal del amanecer, sino que el fuego se iba aproximando, como realmente era. Pero este fuego se detuvo un poco lejos de nosotros, y luego volvieron las tinieblas y otra vez la densa y espesa ceniza. De cuando en cuando nos levantábamos para sacudirnos las cenizas, pues de lo contrario nos hubieran sepultado y ahogado con su peso.
Podría alabarme de que, durante toda esta escena de horror, no salió de mis labios el menor suspiro ni la menor expresión de miedo. Si mi firmeza no se hubiese debido al miserable, aunque poderoso consuelo sugerido por la idea que yo tenía de que todo el género humano estaba envuelto en la misma calamidad, y de que yo iba a perecer con todo el mundo. Aquel vaho caliginoso, no obstante, se desvaneció gradualmente en humo y niebla, y pronto amaneció de verdad y hasta llegó a brillar el sol, aunque con una luz pálida y sombría, como cuando se produce un eclipse. Ante nuestros ojos parpadeantes, todo parecía distinto y cubierto de espesa ceniza, como si fuera nieve. Tras haber curado como pudimos nuestros cuerpos, volvimos a Míceno y pasamos una noche angustiosa y terrible entre la esperanza y el miedo, prevaleciendo más este último porque los terremotos continuaron sin cesar, y eran muchas las personas que añadían a las desventuras propias y ajenas terroríficos vaticinios. Pero nosotros no determinamos marcharnos, aunque todavía estábamos expuestos al peligro, porque esperábamos noticias de mi tío. Ten salud.